Buenas gente, sean muy bienvenidos al primer episodio de Minutos de Historia Viva. Yo soy Dael Troncoso y hoy inauguraremos este espacio con un proyecto muy especial para la asignatura de construcción de narraciones históricas. Para este debut no estoy solo, me acompaña mi gran amigo Daniel. Hola, ¿qué tal gente? Un gusto estar aquí estrenando el podcast contigo, amigo Dael. Pues la verdad es que nos aventamos un paquete grandísimo, porque hoy vamos a analizar un proceso histórico que dejó una marca imborrable en la memoria de nuestro país. La matanza del 2 de octubre de 1968 que se dio en la Plaza de las Tres Culturas aquí en la Ciudad de México. Es un tema del que todos hemos escuchado algo, pero que pocas veces nos detenemos a analizar a fondo a través de sus documentos y contradicciones. Así es, hermano, como tú lo comentas. De hecho, para guiar toda nuestra exposición y no perdernos en el mar de la información, hemos planteado una pregunta histórica. Esta es una pregunta central, en la cual intentaremos responder a lo largo de estos 15 minutos. La incógnita principal es cómo se construyó la narrativa oficial de la matanza de Tlatelolco frente a los testimonios directos de las víctimas, y que nos revela esto sobre el nivel de autoritarismo del Estado mexicano en esa época. Esa es una pregunta clave, hermano, porque nos obliga a no quedarnos con una sola versión de la historia. Nos invita a contraponer lo que el gobierno le dijo al mundo frente a lo que la gente común y corriente vivió en carne propia aquella tarde del miércoles en Tlatelolco. Así que pónganse cómodos porque hoy desarmaremos las piezas de este rompecabezas. Iniciamos con el contexto profundo, el milagro mexicano y la opresión disfrazada. Para empezar, mi amigo Dani, creo que es vital que la gente que nos escucha entienda que en México se situaba este conflicto. No podemos entender el 68 si no hablamos de las décadas previas. Ahora sí que veníamos de una época en la que los economistas llaman el milagro mexicano. El país estaba creciendo a tasa del 6% anual. Se construían grandes unidades habitacionales como Tlatelolco. Había una estabilidad en los precios y el peso estaba fuerte, a comparación de otras épocas. Hacia el exterior, México se vendía como la joya de la corona de América Latina. Un país moderno, pacífico y civilizado, que estaba a punto de convertirse en la primera nación hispanohablante en organizar unos Juegos Olímpicos. Exacto, bro. Esa era la fachada perfecta. Pero detrás de esos edificios modernos y los anillos olímpicos, la realidad política era completamente diferente. Vivíamos bajo un régimen de partido único, donde el presidente en turno, en este caso Gustavo Díaz Ordaz, tenía un poder casi absoluto. No existía una verdadera oposición política. La prensa estaba sumamente controlada mediante el monopolio del papel y cualquier disidencia social, ya fueran médicos, ferrocarrileros o maestros. Era reprimida de inmediato. El gobierno confundía la estabilidad con la obediencia ciega. Sí, y es justo ahí donde truena la bomba, en el verano de 1968. Lo que comenzó como una simple pelea callejera entre estudiantes de la preparatoria Isaac Ochiterena, y la vocacional 5 del Politécnico, una de la UNAM y la otra del Poli, a finales de julio, escaló de forma absurda, pero con cierta brutalidad de los granaderos. El ejército llegó incluso a destruir la puerta colonial de la preparatoria número 1 con un disparo de bazooka. O sea, ¿hasta qué punto hemos llegado como para que esto se haga, no? Claro. Este nivel de violencia estatal provocó que los estudiantes despertaran y dijeran, ya basta. Ay, vaya, es que verdaderamente es un tema complejo. Si te pones a pensar en el sufrimiento de los familiares de aquellos estudiantes que, pues bueno, fueron asesinados o desaparecidos, pues no, es una situación muy compleja y terrible. Ese señor Gustavo Díaz Ordaz verdaderamente era alguien sin escrúpulos. Así es, como tú lo dices, hermano. Y eso, y cómo una simple riña entre dos escuelas pudo escalar tanto hasta una matanza a nivel nacional. Siento que es una bomba completa. Claro, y es que el movimiento estudiantil no buscaba derrocar al gobierno ni armar una revolución comunista, como luego quiso hacer creer el Estado. Si revisamos su pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga, pedían cosas que hoy nos parecen de lo más normales. Si te das cuenta, como la desaparición del cuerpo de granaderos, la destitución de los jefes policíacos, la derogación del artículo del Código Penal que castigaba la disolución social, que era un pretexto
perfecto para meter a la cárcel a cualquiera que criticara al gobierno. Y bueno, la liberación de los presos políticos. Querían democracia, bro, simple y llanamente. Sí, y aquí entra algo fuerte, el choque de las fuentes, la mentira con los periódicos y la realidad que se vivía para esas épocas en las calles. Así que llegamos al fatídico 2 de octubre, y sobre todo fatídico y doloroso 2 de octubre. El movimiento había convocado un mitin pacífico a las 5 de la tarde en la Plaza de las Tres Culturas. La idea era tan simple como marchar después a la plaza, después hacia el casco de Santo Tomás. Pero al ver que la plaza estaba completamente rodeada por el ejército, los líderes estudiantiles decidieron cancelar la marcha y mantener el mitin en paz. Desde el balcón del edificio Chihuahua, platicamos qué pasa aquí con el manejo de las fuentes, porque es el núcleo de nuestra evaluación. Claro, hermanito. Y recuerda, aquí es donde ocurre la gran fractura de la verdad histórica, hermanito. Si acudimos a nuestra primera fuente de análisis, que es la prensa oficial de la época, resguardada en la Hemeroteca Nacional Digital de México, por sus siglas, la HNDM, da coraje ver cómo se reportaron los hechos al día siguiente. De hecho, los periódicos del 3 de octubre del 68 parecían escritos por el mismo guionista del gobierno. Así es. Los titulares fueron así como los escuchas: feroz combate en Tlatelolco. O otro ejemplo: francotiradores emboscan al ejército. Siempre señalando que el ejército, bueno, pues eran las víctimas. Llenaron las primeras planas. La narrativa oficial afirmaba que grupos comunistas infiltrados entre los estudiantes habían iniciado un tiroteo contra los soldados que custodiaban la plaza, y que el ejército fue el que se vio obligado a responder el fuego en legítima defensa para proteger la paz de los Juegos Olímpicos, que iniciaban en 10 días. Esto reportaron oficialmente apenas una veintena de muertos. Sí, eso se me hace completamente absurdo y bárbaro, una distorsión total de los hechos. Mas sin embargo, lo que hicieron al contrastar esa versión oficial con las fuentes primarias basadas en los testimonios de quienes pusieron el cuerpo ese día, la verdad se abre paso de una forma devastadora. Nuestra segunda fuente indispensable es la obra de cumbre de Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco. Este libro es un coro de voces reales, madres de familias, estudiantes, médicos y vecinos de la unidad habitacional que vivieron en el infierno en carne propia. Siento que se me hace una completa falta de humanidad por parte de las Fuerzas Armadas de nuestro país, ya que abusaron completamente de su poder en contra de pobres estudiantes. Quizá no eran santos, quizá merecían un reprendimiento, pero no que los asesinaran. Por supuesto que sí. Realmente nada justifica la muerte de un ser humano. Es un ser vivo, alguien pensante, alguien con futuro, alguien con familia, alguien que tenía a alguien esperándolo en casa. Entonces, bueno, estos testimonios coinciden en detalles específicos que la prensa oficial cayó por completo. Cuentan que cerca de las 6:15 de la tarde, un helicóptero sobrevoló la plaza y arrojó 2 luces de bengala, una de color verde y una roja. En ese instante, hombres vestidos de civiles que llevaban un guante o un pañuelo blanco en la mano izquierda, que poco después fueron identificados como el Batallón Olimpia, o que era un grupo paramilitar del gobierno, estos mismos sacaron armas y empezaron a disparar desde el edificio Chihuahua hacia los estudiantes y hacia el propio ejército regular que estaba abajo. Fue realmente un disparar y matar a quien se te atraviese. Fue una operación de bandera falsa, hermanito. Si te das cuenta, pues realmente el objetivo era provocar el caos. No solo reprender a los estudiantes, era verdaderamente llegar a matar a quien se te atravesara. Así fuese del mismo ejército, de la misma Fuerza Armada, pero pues bueno. Esto con el fin de que el ejército respondiera disparando con ametralladoras y tanquetas hacia la multitud indefensa que pues intentaba huir. Es indignante, de verdad. Mira, en contraste con las mentiras que sostuvo el gobierno de Díaz Ordaz y posteriormente el de Luis Echeverría durante décadas, el paso del tiempo y la apertura democrática nos trajeron nuevas herramientas de análisis. Si revisamos nuestra tercera fuente documental, compuesta por las investigaciones de la Fiscalía Especial
para movimientos sociales políticos del pasado, por sus siglas, la FEMOSPP, y los informes desclasificados de la CNDH, pues se determina jurídicamente que lo ocurrido en Tlatelolco no fue un accidente ni una confusión, sino verdaderamente un crimen de Estado planificado desde las más altas esferas del poder militar y civil. Sí, exactamente. A consecuencia de este terrible acto de violencia gubernamental, el movimiento estudiantil del 68 quedó desarticulado de forma inmediata en las calles, a través del terror, que yo diría más bien como horror, y el encarcelamiento de sus dirigentes en Lecumberri. No obstante, el impacto mediano y largo plazo fue todo lo contrario a lo que el gobierno quería. El Estado mexicano ganó sus Juegos Olímpicos, sí, pero perdió para siempre la autoridad moral frente a las nuevas generaciones. Así es, hermanito. De hecho, a partir del 2 de octubre se generó una bifurcación en la historia de México. Por un lado, hubo una continuidad en la violencia estatal. Se hace muchos jóvenes, al ver que las vías de protesta pacífica y legal estaban completamente cerradas por las balas, decidieron irse a la clandestinidad y formar guerrillas urbanas y rurales. Esto pues desató la etapa oscura conocida como la Guerra Sucia, que sucedió en los años 70. Así es. Se me hace que, por otro lado, mi amiguísimo Dani sembró la semilla del cambio democrático por completo. Tlatelolco demostró que el régimen unipartista del PRI tenía que abrirse sí o sí, porque la sociedad civil ya no se iba a callar, ya necesitaban una forma de libertad de expresión. Por lo tanto, la masacre obligó a su propio sistema a crear reformas electorales a finales de la década de los 70 para permitir la legalización de partidos de oposición. Todo el camino hacia la alternancia democrática que vivimos hoy en día comenzó con la dolorosa pérdida de legitimidad de aquella tarde en Tlatelolco. Realmente estoy totalmente de acuerdo, hermanito. Y bueno, ya para concluir este primer episodio de Minutos de Historia Viva, tenemos que plantearnos la pregunta final obligatoria. ¿Por qué este tema importa hoy en día? ¿Por qué los jóvenes de bachillerato seguimos hablando de algo que pasó hace más de medio siglo? Así es, se me hace que realmente lo que importa aquí, Dani, es por qué el olvido es el mejor amigo del autoritarismo. Recordando el 2 de octubre, no es solo repetir una consigna en una marcha, ni repetir lo que alguien más está diciendo. Es entender que los derechos de las personas y sus libertades democráticas de hoy, que hoy damos por sentadas más que nada, como el derecho a reunirnos, a criticar al gobierno en redes sociales o a grabar este mismo podcast sin ningún tipo de censura, costaron la sangre de estudiantes que tenían nuestra misma edad, así como tú o yo. Nos toca a nosotros ser guardianes de esta memoria para que el Estado jamás vuelva a apuntar sus armas contra sus propios ciudadanos. Así es. Recuerda que la historia no es solo para memorizar fechas de examen, sino pues para entender nuestro presente y cuidar nuestro futuro. Pero bueno, estamos llegando al final de este primer capítulo. Pero no se preocupen, esto no se quedará así. Habrá un segundo y un tercer capítulo en el cual seguiremos con este mismo tema, hablando y teniendo diferentes aportaciones, otros puntos de vista y mejor desarrollado. Claro. Yo por mi parte me despido, los dejo con mi compañero. Claro que sí, compañero. Vamos a profundizar un poquito más en este tema tan extenso y obviamente importante y preocupante, ya que patrones de hace más de una década se siguen repitiendo hoy en día en gobiernos actuales. Pero bueno, sin más, nos vemos en la siguiente.